Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué gusto volver a encontrarnos aquí en Temas Bíblicos, un video que se graba para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes. Estamos haciéndolo aquí en el templo de nuestra amada iglesia Ágape de Coatzacoalcos. Soy el pastor Ceras y de veras les agradezco mucho su atención. Miren, hoy tengo pues dos temas, pero están muy ligados, muy relacionados. Me convertí hace 46 años y una de las primeras enseñanzas que recibí es que si alguien de la familia acepta a Cristo, toda la familia se salva. Y eso me dio mucha alegría, me dio mucha paz, porque como me convertí yo, dije, bueno, ya toda mi familia es salva. Así que fui metiéndome más a la Biblia conforme iba yo creciendo en el tiempo y en el conocimiento, y me di cuenta de que no es así. Por eso hoy mi tema es salvación por familias. Permítame compartirle textualmente Hechos 16, 22 al 31, donde así está escrito. Y se agolpó el pueblo contra ellos, Pablo, Silas, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, los mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con diligencia, el cual, cuando recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, un calabozo, y les apretó los pies en el cepo, una trampa de madera para que no se pudieran ni mover y menos escapar. Mas, esto es glorioso, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Mas, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Lo repito, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los que estaban presos los escuchaban. Esto es glorioso también. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, las bases, y luego todas las puertas se abrieron, gloria a Dios, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, fíjese, estaba durmiendo, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar. Había pena de muerte para el guardia que dejara ir a los prisioneros. Y él pensaba que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz y dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Estaban en tinieblas, era la medianoche. El carcelero entonces, pidiendo luz, alguna antorcha, entró adentro y temblando, era la vida la que iba en juego, se derribó a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Quiero ser como ustedes. Me salvaron la vida, no se escaparon y además ese terremoto me tiene impresionado. Y ellos dijeron, aquí está, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Esto es lo que yo quería compartirles. Déjenme hacer una pequeña exégesis, así se dice, es una rama de la teología. Ese es el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora él ya se introduce por dirección del Espíritu Santo a Europa. Y el primer lugar que tocan es Filipos. Y ahí está él y el Señor lo usa. Lidia de Tiatira se convierte en su familia, pero cuando iban a orar a la orilla del río seguramente porque no había templo, ahí
Una muchachita endemoniada, fíjese, esto es terrible, no lo imaginamos. Esas películas que pasan ahí se quedan muy cortas. Es espeluznante estar así. Siempre se les pegaba detrás y venía gritando: estos son siervos del Dios Altísimo y les predican el camino de la salvación. Esto le molestó a Pablo porque aunque lo que decía la muchacha era correcto, ella no era un vaso idóneo, no era un vaso correcto para proclamar el evangelio. Entonces Pablo, con el poder del Espíritu, el poder apostólico, que no lo vemos ahora con los supuestos apóstoles que pululan, oró y echó fuera al demonio sin aspaviento, sin gritar ni nada. Y en ese instante la muchacha que daba ganancia a sus amos, entre comillas, eran unos chacales ahí que se aprovechaban de la desgracia de esa muchachita y sin sentir compasión por ella, cobraban unas monedas para pretender, según ellos, adivinar el futuro por medio del espíritu malo. Se les acabó el negocio. Por eso es que la gente se agolpó. Estos hombres incitaron a la muchedumbre. Hay gente que nada más se deja oír un grito y ahí van, y los empiezan a golpear. Y los magistrados, fíjense, los magistrados romanos los azotan, y dice con muchos azotes. Eran déjenme decir, unos varazos terribles. Quitaban la piel. Doblemente injusto. Primero, no habían hecho ningún mal, habían hecho un gran bien, liberar a esta muchachita endemoniada. Y segundo, siendo ambos romanos, Pablo y Silas, no podían ser azotados y menos públicamente sin ser oídos y vencidos en un juicio legal. Estaban en un lío grande los magistrados, aunque en ese momento no sabían que eran romanos. Mire, déjeme decir algo. Ese terremoto ocurrió ahí en la cárcel. No tenía origen tectónico o telúrico. Era el poder de Dios. Pablo y Silas, en lugar de autocompadecerse y gimotear y quejarse y hasta renegar por hacer el bien, estamos azotados y en la cárcel, cantaban himnos a Dios. Escúcheme, eso es una lección para nosotros, porque muchas veces, muchísimas veces, nuestras vidas tienen que pasar por momentos muy tristes, muy difíciles, de gran angustia. Y ante la tentación de rebelarnos contra Dios o quejarnos, chillar, se abre esta oportunidad que es ejemplar: entonar himnos a Dios. Cante himnos a Dios y el Señor enviará, como envió aquí, la respuesta de inmediato que le dará a usted liberación, porque los terremotos destruyen casas pero no abren rejas ni rompen cadenas. Era el poder de Dios. Esto impresionó a los presos, estaban a oscuras, pero ahora ya la libertad, pues ya no había muros, se podían escapar, todos estaban ahí. Y el carcelero, queriéndose suicidar, es salvado por aquellos a quienes él había azotado, había tratado cruelmente. No comprende cómo puede recibir bien de alguien a quienes él le había hecho mal. Por eso, en otras palabras, Pablo, Silas, yo quiero ser como ustedes. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y ahí está la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ahí está. Por eso es que de ahí viene esta doctrina equivocada. No le quiero llamar falsa, sino equivocada. ¿Qué lo es? Déjeme compartirle unos textos para sentar base bíblica. En Juan 3:16, el Evangelio en un solo versículo, Jesús ahí en Jerusalén habla con Nicodemo, un príncipe de los judíos, y le dijo así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel individualmente, no toda ciudad, no toda familia, todo aquel, esto es personal, es intransferible, no se puede heredar. La salvación es individual. Bien se ha dicho que Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Esto es algo que usted debe sentar en su corazón como una firme ancla de su fe. Le comparto otro versículo, Romanos 14:12. Necesito que se
funde en la palabra de Dios y a usted le es conveniente hacerlo. En Romanos 14:12, así está escrito: de manera que cada quien de nosotros le dará a Dios razón de sí mismo. Cada quien. Yo no voy a dar cuenta por mi padre, mi madre, mi abuelito, mis hijos, mis hermanos. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí mismo. Y ellos no van a dar cuenta por mí. Cada quien va a ser responsable individualmente. Hay dos juicios que vienen. Uno que se llama el Tribunal de Cristo para galardonar a la iglesia. Y otro ante el tribunal que se llama el juicio del gran trono blanco o juicio final, para oír la sentencia de condenación para todos los perdidos. Cuando estemos ahí ante el tribunal de Cristo para galardones, o estén los perdidos ante el juicio del gran trono blanco, no van a poder decir, pero es que mi esposa aceptó a Cristo. No, esto es, cada quien le va a dar cuenta a Dios de sí mismo. En Ezequiel 18, versículo 20, otro versículo riquísimo en doctrina. Busque aquí en temas bíblicos ese tema, Ezequiel 18, 20, el alma que peque morirá. Así está escrito. El alma que peque, esa morirá. Escúcheme, el hijo no pagará los pecados de su padre, ni su padre pagará los pecados del hijo. Si yo me entrego a Cristo, pero mi padre es un satanista, homosexual, asesino, narco, lo que ustedes digan, yo no voy a pagar por la culpa de mi padre. El alma que peque, esa morirá. Aquí alma significa la persona. El alma es inmortal. Pero escúcheme, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo será para mí. ¿Cuál justicia? Haberme arrepentido de mis pecados y aceptado a Cristo. Pero es para mí, no para mi familia. Cada quien, repito, va a dar cuenta delante de Dios por sí mismo. La salvación, repito, es individual. No se hereda, no se transfiere. Entonces, el error doctrinal es que este texto, esta frase de Pablo y de Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, no es una promesa general para toda la iglesia. No, fue una profecía que ellos dieron por el Espíritu Santo, el poder, ellos eran verdaderos siervos de Dios, de que si creía en Jesucristo, si se arrepentía de sus pecados, él y toda la familia se salvaría, pero no como promesa, sino como profecía. Y le comparto versículo 32, así está escrito, Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa, su familia. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes llenos de tierra, de moscas, quizá pus ya. Y se bautizó luego él, rápido, no lo pensó, se bautizó él y todos los suyos. Esto implica que toda la familia creyó en Cristo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, les dio de comer. No sabía cómo darles las gracias porque le habían salvado la vida. Y gracias a ellos ahora tenía vida eterna. Y se gozó de que con toda su casa, su familia, había creído en Dios. Aquí se cumple lo que Pablo y Silas le habían dicho. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Y 1 hora, 2 horas después, se cumplió. ¿Qué le parece? Esto tiene un paralelo ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 11, versículos 14 y 15. Pedro, el apóstol, está hablando delante de los ancianos que le reclaman porque había entrado a casa de gentiles, de impuros, de paganos, de perros, cuando fue a la casa de Cornelio. Pero fue a la casa de Cornelio porque el Señor se lo dijo así. En Juan 11, 14 y 15, así es escrito. Dice que el ángel le dijo a Pedro y a Cornelio, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre o apodo Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu familia. Ahí está también, se parece a la promesa, pero no es promesa, es profecía.
Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre todos nosotros al principio. ¿Ve usted? No es una promesa para toda la iglesia. Qué cómodo sería. Bueno, ya mi papá aceptó a Cristo, ya yo voy a seguir la vida que llevo, total, ya la promesa está que toda la familia se va a salvar. Yo así lo creí casi un año, porque así estaba enseñado. Y estaba enseñado no por maldad de quienes me enseñaron, sino porque así lo interpretaba. Pero yo quiero que usted analice lo que le estoy diciendo, como los bereanos nobles de Hechos 17 allá en la antigua Grecia. Ellos comparaban con las Escrituras que lo que Pablo decía era correcto. Compare con las Escrituras, lo invito a que tenga su Biblia ahí abierta. Y mire, tengo 46 años de haber aceptado a Cristo en el 79, del milenio pasado. Y la experiencia, pues ya caminé un poquito, me ha demostrado y me ha comprobado que lo que le estoy diciendo es verdad. He visto muchos hermanos que aceptan a Cristo, pero su familia no. En Mateo 10, cuando el Señor da la encomienda a los 12 apóstoles, les dijo, no piensen que vine a unir, vine a meter espada. Y a partir de ahora el padre estará con los hijos, contra los hijos contra los padres, las suegras contra las nueras, todos. Y los enemigos de cada cristiano serán los de su propia familia. Mire, pues no que se iba a salvar toda la familia, no, serán nuestros enemigos. Inclusive en la gran tribulación, familiares no cristianos, ante el acoso del anticristo o bestia, van a denunciar a sus familiares que sí son cristianos y los entregarán a la muerte. Qué terrible es esto, será esto, de lo cual el Señor, gracias a Dios, ya nos libró. Ahora, la experiencia, repito, me ha demostrado, es una gran ventaja, sin lugar a dudas, de que alguien de la familia se convierta. Y sobre todo si era la oveja negra de la familia, ahora da color, ahora da frutos, ahora da buen testimonio. Y muchas veces ha pasado, eso también lo he visto, gracias a Dios, que se convierte alguien en la familia y por su testimonio y su predicación, más de la familia vienen a Cristo. Pero no por él, sino que cada quien tiene que hacer su decisión personal por Cristo. Es lamentable. Aquí en nuestra región hay mucho crimen, mucha maldad, mucha delincuencia. Es lamentable oír en los noticieros o leer en los periódicos alguien que asesinó a alguien o que fue a la cárcel o que robó o que hizo cosas atroces con nombres bíblicos. Esto es muy triste. Alguien se convirtió, quizá el papá, se convirtió quizá la mamá. Tuvieron un bebé y le pusieron un nombre bíblico con su mejor intención. Eso es muy bueno. Pero él no aceptó a Cristo y llegó a grande y se fue por caminos del mal, de delincuencia. Y ahí usted puede encontrar en los cerezos gente con nombre de David, de Jonatán, de Elías, de Eliseo, de Melquisedec, pero son asesinos. Esto le comprueba con la práctica que lo que le estoy diciendo es verdad. No vine a engañar a nadie, no, tengo un compromiso con el Señor de predicar solo la verdad. Y eso es lo que le estoy diciendo a usted. Yo quiero que cada quien esté analizando, si él se convirtió a Cristo, no le da un pase automático a toda la familia, no. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Y aquí yo terminaría este tema. Pero como le digo, está bien eslabonado con otro, le voy a decir algo. Mire, aquí detrás de mí, quizás ahorita ya está cortado, hay una frase de nuestro Señor Jesucristo, Juan 6:47, donde así es escrito: el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, así de categórico. Nuestro hermano Juan, el apóstol, en la primera Juan 5:12 dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esto es así de claro, así de contundente, así de conciso. Y déjeme explicar brevemente. El que cree, la salvación es por fe, mi hermano y hermana. Aunque no somos protestantes, ni reformados, ni luteranos,
sino cristianos bíblicos, tenemos ese fundamento. La salvación, dice nuestro hermano Pablo, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso es un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9, un texto de oro. El que cree en Jesucristo tiene, vámonos a la gramática, tiene, no es futuro, tendrá, no es pasado, tuvo, tiene. En el momento en que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero hay que definir bien claramente qué significa creer en el sentido bíblico. Porque en el sentido amplio, bueno, dice nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, en 2:19, que hasta los diablos creen y tiemblan. Sí, pero no se someten. No creen, no. Vamos a una cantina y hacemos un censo con todos los borrachos y no nos atacan. Todos van a decir que creen en Cristo. Las pobres mujeres públicas, les pregunto, ¿ustedes creen? Sí, claro, hasta tengo aquí mi crucifijo. Todo el mundo cree así, pero eso es un sentido amplio, un sentido popular. El sentido estricto, el sentido literal, el sentido que salva es cuando un pecador adulto, no un niño, un pecador adulto, una pecadora adulta, oye el Evangelio, escúcheme, oye el Evangelio, no un canto bonito que le hace sentir escalofrío y derramar lágrimas y siente que están en el cielo. No, 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 oye la palabra del Señor. La fe viene por oír la palabra de Dios, no por oír cantos sensibles, sensibleros. Ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado, no por los compacts o no sé qué hay ahora, USB de canciones, y menos con estos ritmos mundanos. Creer en Jesucristo literalmente significa oír el Evangelio como adulto, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón y suplicarle que entre a nuestro corazón. Mire, mi experiencia pastoral, 45 años, es que muchas veces he sido llamado a compartir la palabra en un funeral y se me dice que esa persona era salva. Yo no los conocía, ¿sí? Muertos declarados salvos. Muertos declarados salvos. Pero, ¿por qué creen eso? Pues porque en un culto el predicador dijo, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Y pasaron y ahí se arrodillaron, lloraron, aceptaron a Cristo verbalmente, pero su vida no tuvo un giro de 180 grados. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así está escrito en 2 Corintios 5:17. De oruga a mariposa al pasar por una crisálida o capullo, que es el Espíritu Santo que nos convierte de alimañas en ovejas, de siervos del diablo en hijos de Dios. Miren qué grande amor nos dice nuestro hermano Juan. Nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y por eso el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. No se sienta usted mal cuando lo menosprecian o lo repudian por ser cristiano y lo relegan en su trabajo, o su novia, su novio lo corta en su relación. Alégrese, porque quiere decir que está dando color. No se vaya usted ahí con la corriente. Nunca, repito, personas que murieron, pues yo ayer todavía lo vi tomando y ahí lo atropellaron borracho, pero ¿es salvo? Sí, es que aceptó a Cristo una vez. No me voy a poner a discutir con los deudos allí. En Mateo 7:16, en el Sermón del Monte Sagrado e Inmortal, nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. Así de sencillo, por sus frutos los conocerán. No se pueden recoger uvas de abrojos, pero las uvas no dan abrojos y los abrojos no dan uvas. Por sus frutos los conocerán. Cuando Juan el Bautista, a la orilla del río Jordán, bautizaba a los judíos, él les dijo una frase que a veces no se entiende bien. Les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento.
haga frutos dignos de arrepentimiento, y venían miles a su bautismo. ¿Qué quiso decir? Den evidencia de que en verdad están arrepentidos. Den fruto, demuestren, den testimonio de que en verdad están arrepentidos. Muchas veces, por razones que no viene al caso a mencionar ahorita, se ha bautizado a inconversos, fíjese. Por las razones que no voy a mencionar. Se bautiza a inconversos. A veces van al río, a la laguna, al baptisterio, y todavía traen su cajetilla de cigarros ahí. Tengan mucho cuidado. Jesús, la noche que fue traicionado por Judas, oró por usted y oró por mí, Juan 17, y dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Vea usted, estamos en Coatzacoalcos o donde usted viva, pero ya no seguimos la corriente pecaminosa, idolátrica, satanista, ocultista, homosexual, criminal, de tanta gente que vive en la ciudad que usted vive y donde yo vivo. Sí, estamos en Coatzacoalcos, pero ya no somos de Coatzacoalcos. Nuestro hermano Pedro dijo que aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía, dijo Pablo en el 3:20 de Filipenses, está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Él sabía que Jesucristo es Dios. Discúlpeme. Ahora, den frutos. Hermanos, tenemos que dar frutos que demuestren, no a Dios porque Él conoce nuestros corazones desde antes de hacer el sol, sino que le demuestren a los demás y a nosotros mismos, porque luego vivimos espejismos, a nosotros mismos, que en verdad somos hijos de Dios, que en verdad hay un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué frutos? Mire, 1, leer la Biblia. Pero no solo leerla por compromiso, porque así es el programa de la iglesia. No, leerla con avidez. Como el niño recién nacido, dice nuestro hermano Pedro, desea la leche de su mami, así nosotros la leche espiritual no adulterada, no tantos libros que hay ahora de falsos profetas, sino la leche espiritual. El verdadero cristiano ama, se desvive por leer la palabra de Dios, pero usted puede ver a muchos que han aceptado a Cristo según ellos y no leen la Biblia, no saben nada, hasta para encontrar Génesis tienen problemas. Mire, eso es algo importante. Debe haber un cambio radical en nuestras vidas y ese cambio se demuestra dando frutos. Nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 2 le dice a la iglesia de Sardis: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mire qué lapidario, qué aplastante es esto. Una lápida encima. Tiene nombre de que es cristiano, pero vive como los no cristianos. En Juan, le comparto un versículo más. En Juan 15, 16, Jesús, la noche que instaura la primera Santa Cena, dijo así, y así está escrito: no me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, no sea pasajero, permanezca, para que todo lo que pidan del Padre en mi nombre, Él se los dé. El Señor nos llama a dar fruto, pero no solo nos llama, nos capacita con su Espíritu Santo para dar frutos buenos, no aguzanados ni podridos, no espinos. Para eso el Espíritu Santo nos fue dado. 1 Tesalonicenses 4:4 dice que el propósito del Espíritu Santo en nosotros es nuestra santificación, que nos apartemos del pecado y nos alleguemos a Dios. Esto es así, mi hermano y hermana. El Señor nos está llamando. En Efesios 2:10, nuestro hermano, el apóstol Pablo, dijo así, y así está escrito:
Así es escrito. Somos, los cristianos, no toda la gente, somos hechura suya, hechura de Cristo. Criados en Cristo Jesús para buenas obras, para dar fruto, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Fíjese, el estar aquí, que nos causa un gran placer espiritual, es algo bueno que Dios preparó. Antes de hacer el sol, ya preparó que estuviéramos en esta noche de 14, creo que es 14 hoy, de enero del 25. Dios lo preparó, pero nos preparó y nos llamó para dar frutos. Nuestro Padre no es un Dios de gente estéril, infértil, sino debemos dar muchos frutos. Fíjense que aquí en nuestra región hay unos árboles que se llaman robles. Y la característica de los robles es que crecen derechitos, no hacen ramificaciones casi, derechitos. Pero ¿sabe usted a qué saben los frutos del roble? Ni se preocupe, no da fruto, da unas florecitas, da unas hojas bonitas, pero no da fruto. Y hay muchos cristianos que así van derechitos. Ya no son asesinos, ya no son idólatras, ya no son adúlteros, ya no son borrachos, ya no son ladrones, ya no son homosexuales, pero no dan fruto. Dejaron de practicar cosas malas, pero no practican cosas buenas. El Señor nos está llamando a dar frutos. No quiere robles. Hay los árboles del mango que cuando están dando frutos desde lejos, usted no tiene que andar examinando el árbol hoja por hoja del mango para ver si es mango. Se nota que es un mango. Entonces, el cambio radical de vida, nueva criatura es si estamos en Cristo. Ya no somos lo que éramos antes. Se atribuye a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, esta frase: lamento no ser lo que Cristo espera de mí, pero por su gracia ya no soy lo que era antes de conocerlo. El Señor ha iniciado desde el día de nuestra conversión un proceso de santificación que va a culminar cuando nos llame a su presencia por la muerte o en el rapto de la iglesia, que es inminente también. Entonces, debe haber un cambio radical en nuestra vida. Repito, debe haber un conocimiento de la Biblia profundo, no ser un neófito. Cada vez que se toque un tema, qué sé yo, acaba de predicarnos mi hijo Melquisedec, o la gran tribulación, o los 21 juicios de la gran tribulación, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de ira. Sabemos de qué se trata. El milenio de paz, personajes como Jonadab, sí sabe uno quién es David, Saúl, pero Jonadab, grandes siervos de Dios que estuvieron allí, Abisai, gente, Ananías, Azarías, Misael, Daniel. Saber que cuando se toca este tema es lo nuestro, como peces en el agua. No poner cara de, pues no sé, las 70 semanas de Daniel. ¿Qué es eso? Daniel 9:27. Necesitamos conocer nuestra Biblia para que nadie nos engañe, para que conozcamos la verdad y para refutar a los que predican mentira, que estos abundan, estos abundan. Pero también un fruto que demuestra que da evidencia de que usted verdaderamente es cristiano, es congregarse. No venir de vez en cuando es noche mexicana, Navidad, Semana Santa. Cuando me siento bien, cuando alguien me dijo, pastor, yo voy a ir, si no me sale un compromiso, yo voy a ir. No he vuelto a hablar con esa persona. Si no me sale un compromiso, yo voy a ir ahí. Señor, si no hay un compromiso, una fiesta, ¿qué compromiso puede tener uno aquí? Ni que fuera tan importante uno. Que sea más grande de venir a adorar al Señor, venir a agradecerle, venir a oír su palabra. El rey David decía, yo le he pedido al Señor una sola cosa y yo te pido que me la des antes de que me muera. Señor, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y para inquirir, para aprender en tu santo templo. Salmo 27:4. Mire usted, si usted no se congrega habitualmente, es cierto, algunos por causa de fuerza mayor, pero eso no es habitual, eso es de vez en cuando. Pero si usted no se congrega habitualmente, me parece
Fíjese usted que su cristianismo está en tela de duda. Si no conoce Biblia, si sigue siendo la misma persona que usted era, usted no es cristiano, aunque diga que sí es cristiano. Ahora, le digo algo, en la segunda de Corintios 13:5, nuestro hermano el apóstol Pablo nos advierte de algo porque muchos viven un espejismo. Ellos creen que son cristianos y no lo son, sí de labios. Una vez ahí levantaron la mano, repito, en un culto y ya por eso son salvos. Y se mueren. Y allá hay que ir a dar un mensaje de salvación a alguien que uno mismo tiene la convicción de que no era cristiano. 2 Corintios 13:5, así está escrito. Examínense a ustedes mismos si están en fe. Hermano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si no somos sinceros con nosotros mismos, ¿con quién vamos a ser sinceros? Y a Dios se le puede mentir, pero engañar jamás, jamás se le puede engañar a Dios. Sí se le miente, pero no se le engaña. Él conoce, decía David en el 139:4, antes de la palabra llegue a mi lengua, ya tú la conoces, Señor. No sé si voy a vivir dentro de un mes o dentro de un año, pero si vivo lo que voy a decir, pues no sé qué voy a decir, pero Él ya lo sabe. Mire qué delicado. Entonces, examínense a ustedes mismos si están en fe. No vaya a ser un espejismo religioso y el día de su muerte, creyendo usted que va a ir al reino de los cielos, se dé cuenta que ya está en el infierno un segundo después de morir. Esto es así. Hay que dar frutos. El cristiano está puesto para dar frutos y que nuestro fruto permanezca porque el Señor nos llamó a que demos frutos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Ahora, todo esto lo encierro en una sola palabra. Santidad. Santidad. A Dios no le interesa todo lo que sepamos de la Biblia, sino lo que obedecemos de la Biblia. Nuestro hermano Pablo, en Hebreos 12:14, dijo así, hasta lo cantamos. Es muy bonito cantarlo, fácil. Así está escrito. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, así categórico, nadie verá al Señor. Mi hermano, mi hermana, hoy he tocado con usted dos puntos doctrinales muy profundos, pero que están también tergiversados. Es por eso que, mire, luego vemos una multitud de homosexuales que dicen que son cristianos, artistitas. La palabra artista ya está muy abusada, prostituida. Ahora cualquier artista, cualquier homosexual es artista, cualquier brujo, cualquier cantante que canta como si estuviera borracho es un artista y da conciertos. Una mujer que ahora dice que es pastora, acaba de ser nombrada reina del carnaval de Veracruz, pero ella es cristiana. Pero ella es pastora, pero ella es salva y predica con una cachucha de los Yankees de Nueva York y habla con autoridad que hasta miedo le ha de dar a los demonios. Se han de carcajear, se han de carcajear. Vea usted eso, por sus frutos serán conocidos. Yo recuerdo un gran trompetista, no sabía su nombre, pero de una orquesta, allá por los 50, una orquesta de Ray Anthony. Y este hombre, que era un virtuoso de la trompeta, tocaba él y se llenaban los estadios donde tocaran, los auditorios. Pero aceptó a Cristo. Y habiendo aceptado a Cristo ante la fortuna que ganaba como trompetista mundano, renunció y ahora empezó a tocar himnos a Dios. Y aún el director Anthony le dijo que por qué hacía eso, que podía seguir en la iglesia y podía seguir tocando con ellos. Y él dijo, que me libre Dios de alegrarle el camino, hacerle deleitoso el camino a los que van rumbo al infierno. Ya no toco para el mundo, ya no toco para el diablo, ahora tocaba para el Señor. Tenemos que dar color, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte a través de nuestro hermano Juan en Apocalipsis 22:11, y con esto voy a terminar. Fíjese que el hecho de que ahora los sermones no deben de durar mucho tiempo es una mala señal, señal de los tiempos malos que estamos viviendo.
Antes se deleitaba uno oyendo la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:11 así está escrito, es un llamado urgente, una llamada final. El que es injusto, sea más injusto todavía. Pero escúcheme, el que es sucio, ensúciese todavía. Pero ahora abra su corazón, no sus tímpanos. El que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, santifíquese más cada día. Esa es mi oración, esa es mi esperanza. Para eso estamos aquí. Tenemos algunos malestares físicos y aparte los achaques de la edad. Soy un anciano, pero estamos con gozo de servir al Señor y a usted también con sana doctrina. Yo levanto mis manos limpias de la sangre de usted. Yo le he predicado sana doctrina. Y le digo algo. Ahora todo el mundo dice Dios te bendiga. Los homosexuales, los ladrones, las prostitutas, los adúlteros, los borrachos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Creo que debíamos cambiar ese saludo, ya está muy vituperado, muy desgastado. Nuestro saludo debería ser mejor así. Cristo viene y pudiera ser hoy mismo y quiere venir por usted. Así que asegúrese, como decía nuestro hermano Pablo, examínese a usted mismo para ver si está en fe. Y recuerde, la salvación es personal, no es por familia. Y también recuerde que todo el mundo cree, pero creer bíblicamente implica muchas cosas distintas. Así que examínese usted, no me examine a mí, yo ya me examiné, examínese a usted. Y de veras le agradezco su atención, mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante. Le suplico al Señor que lo bendiga mucho, manténgase acurrucadito al abrigo del Altísimo para que pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Y como siempre le pido, no sea dique, no sea obstáculo, sea un acueducto para que esta palabra llegue a familias cercanas a usted, personas que no voy a conocer aquí, pero las puedo conocer en el cielo y depende en gran parte de usted. Lo miro así a los ojos, le ruego al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.